¿Qué tal? Perdón por la tardanza, perdón por estos inconvenientes técnicos. Disculpen, todo estaba bien hasta hace unos minutos y de repente, ¡pum!, no sé qué pasa. Muy buenas noches con todos, quiero darles la bienvenida a una nueva edición del CADEX. Este es un espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, donde vamos a discutir y tocar temas y a poner en agenda temas que a nosotros los jóvenes nos interesan. Y no voy a hacerlo yo, porque vamos a estar aquí con dos grandes expositores, líderes cada uno en su rubro, y nos van a contar su experiencia como agentes de cambio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el liderazgo de los jóvenes en tiempos de crisis. Y también vamos a contar con la presencia de César Ijar. Él es embajador de The Light Lining and Visual Thinking. Va a darnos una ilustración de todo lo conversado en este proceso de este CADEX, y al final de la sesión nos va a inspirar y nos va a mostrar su arte. Déjenme presentarme. Yo soy Patricia Barreto, soy actriz de teatro, cine y televisión, y en este momento me encuentro conduciendo el programa Aprendo en Casa, el programa educativo que se transmite a través de televisión. Es una iniciativa del Ministerio de Educación como complemento de las clases virtuales que están llevando los chicos desde sus casas por sus maestros. Esta noche yo voy a ser su conductora. Muchísimas gracias por la invitación. Y también vamos a pasar un momento para poder inspirarnos, para poder tratar de encontrar puntos en común, que es lo más importante. También quiero decirles que está abierta la posibilidad de que nos envíen sus preguntas, todas las preguntas que quieran que les surjan a partir de lo que están escuchando, podrán hacérnoslas en el icono QIA que está en Zoom, o si no, en la casilla de los comentarios del streaming del Facebook. Al final vamos a hacer un foro para poder leer sus preguntas y poder compartir un momento muy interesante entre todos. Muy bien, entonces, estamos viviendo tiempos de cambio, estamos viviendo tiempos de retos hoy en día, y esto es debido al aislamiento que todos estamos viviendo. Hemos estado aislados ya un tiempo en casa para poder tratar de disminuir la propagación del COVID-19, pero no solamente nosotros estamos en nuestras casas, también se han separado de sus familias y no están en sus casas las personas que están dando la cara por nosotros en primera línea, que son los responsables de la salud, de las Fuerzas Armadas, el personal de limpieza de nuestra ciudad. Ellos están ahí, no solamente con su pasión, con su vocación y amor por su trabajo, sino también responsabilizándose por nuestra sociedad y porque la aman y valoran, y eso para nosotros los jóvenes es un digno ejemplo a seguir. Entonces, a partir de esta inestabilidad, de que todos estamos acá en casa confinados, casi exiliados, al fin y al cabo es algo imprevisto, que no lo veíamos venir, ha dentro de todo cambiado una rutina que teníamos, pero que sin embargo no ha dejado que nosotros tomemos riesgos y que realmente pongamos en acción lo que queremos hacer y lo que nos moviliza. Desde mi punto de vista como persona que también es responsable de un discurso personal como artista, yo también no me he quedado con los brazos cruzados. A veces he sentido que no es suficiente con estar en las redes sociales y observando qué es lo que pasa, sino también tomar acción de lo que queremos hacer. Y eso no nos ha detenido, y creo que los jóvenes somos así. De alguna manera hemos tratado de involucrarnos en alguna campaña, en algún voluntariado, en hacer alguna actividad para poder así empoderar a nuestra sociedad y contribuir en el desarrollo de ella, que es lo más importante. Y si me permiten darles un poco mi experiencia desde mi trabajo en Aprendo en Casa hasta ahora, breve experiencia, quiero contarles que mi propósito como artista es en realidad tratar de transformar no solamente a mí, sino al otro y a mi contexto y a los demás a través del arte, que es lo más importante. Siento que con mi trabajo, y gran parte de mi trabajo dedicado a la primera infancia y a toda la familia, para toda la familia, gracias al teatro, me ha llevado a tener una responsabilidad con mi voz, con lo que quiero decir.
Y lo que quiero decir y lo que quiero hacer es revalorizar la familia, el respeto, el trabajo de comunidad, el visibilizar nuestros derechos democráticos y hacerlos respetar. El tratar de encontrar puntos en común, diálogo, empatía, no solamente a través del arte, sino a través de los vínculos. Y eso es lo que genera, en este caso, el teatro, que es el arte en el que me desempeño. Y todo esto para coexistir en armonía, que no es algo ideal, que se puede y se puede lograr, si es que todos realmente trabajamos en conjunto. Un gran desafío que tuve al asumir la conducción del programa Aprendo en Casa fue que desde el día 1 que se me permitió estar ahí, no lo dudé ni un segundo. Ya venía trabajando por mucho tiempo teatro para niños, haciendo talleres regionales, locales para ellos, tratando de aportar desde mi conocimiento para construir familia, como esté constituida la suya, pero para poder constituir unión, diálogo. Eh, entonces no lo dudé ni un segundo, sentía que todo este tiempo me estaba preparando para estar ahí. Entonces yo feliz asumí el rol, agarré unas cuantas mudas y el llamado fue el martes, el jueves ya estaba grabando 5 programas al día, porque el lunes se emitían sin parar, continuamente, todos los días. Y así ha estado funcionando y así ha estado trabajándose. Hay todo el tiempo, hay errores que van a haber, pero que se van a tratar de resolver en el camino, porque así es lo que pasa cuando casi el programa es en vivo, cuando se está armando y cuando no veíamos venir esta situación de emergencia, este estado de emergencia. Ese es uno de los desafíos que tuve, decir que sí, estar y decir que sí. Otro de los grandes desafíos fue cómo hacer que un medio como la televisión, que en realidad para todos, para los jóvenes, para los adultos que nos están viendo, es un medio de entretenimiento, tal vez es un medio de relajo, de compañía, sí, pero tal vez lejana, ahora se convierte en un medio educativo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, gracias a la confianza que he generado a través de mis personajes en el cine, en el teatro, en la televisión, con el público infantil, con los chicos, a través de esa confianza creo que se ha logrado captar su atención, conectarlos con la educación, yo siendo un medio entre la educación y los docentes, yo siendo ese medio para poder canalizar esa información, atraparlos y tal vez también distraerlos dentro de todo de lo que está pasando. Tal vez en la casa a veces se puede llevar una sensación de encierro. Hay demasiados problemas ahora que afloran por este aislamiento. Entonces, ser un ente positivo para ellos, para mí no había duda que lo iba a asumir. Y ese reto lo asumo todos los días, cada vez que grabo el programa, tratar de captar su atención y de ser este personaje, este canal positivo, este medio positivo para que ellos encuentren fortaleza, que es lo más importante ahora. Fortalecer vínculos familiares y fortalecer su educación para que no paren, para que no pare el ritmo. La vida sigue y aquí estamos siguiendo. Pero, ¿cómo están ustedes? ¿Qué es lo más importante? Quiero saber si están bien. Espero que se encuentren bien en casa y estén acompañados con salud en familia. Y si en realidad se encuentran solos, esperamos que en esta hora podamos ser su compañía para poder inspirarlos, para poder también de repente impulsarlos a que ustedes sean también agentes de cambio, porque todos los podemos hacer desde donde estemos y impactar a nuestro alrededor. Bueno, muy bien. Como yo estoy aquí conduciendo este espacio feliz, agradecida, yo también soy un aprendiz y quiero aprender. Humildemente quiero aprender de estos grandes expositores y se los quiero presentar, por favor. Déjeme presentarle primero a ella. Ella tuvo claro desde el inicio de su vida que quería dedicarse a trabajar en el rol de la mujer en nuestra sociedad. Y está aquí con nosotros, Marlene Molero. Ella es socia fundadora de Gender Lab. Un aplauso para ella, por favor. Yo sé que en sus casas están aplaudiendo. Bravo, 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 bravo. Espero que esté ahí. Sí, acá estoy, Marlene. acá estoy. Hola. Hola. Y se escucha, ¿no es Tuvimos cierto? unos Sí. problemas, pero aquí estamos. Acá estamos, siguiendo Sí. adelante. Muchísimas gracias, IPAEP y CADEX por la invitación y súper contenta de estar acá. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, Marlene. Ahorita vamos a
a empezar a conversar, que es lo más interesante. Muchísimas gracias por tu presencia. Ahora vamos a presentar a nuestro otro líder. Él estuvo varios años lejos de nuestro país, pero regresó y tuvo una motivación, regresar para dedicarse a trabajar en la educación y el desarrollo de liderazgo aquí. Está con nosotros, está Stefan Reich, socio principal de CLA Consulting y director del Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico, Lidera UP. Bienvenido, Stefan. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Marlene. Un gusto de estar acá. Gracias a IPAE y a CADEX por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno tenerlos, chicos. Disculpen por la demora y estos temas técnicos, pero aquí estamos, que es lo bueno. Muy bien. Ustedes saben que existen más de 8 millones de jóvenes en nuestro país y que en realidad todos son jóvenes ahora mucho más conectados a las redes sociales, mucho más interconectados y interesados por el desarrollo. Desde el 2019 tuvimos una convocatoria para los panamericanos y parapanamericanos de más de 1000 voluntarios jóvenes. Eso es increíble. Y pasó lo mismo con el Ministerio de Desarrollo, que acaba de hacer su propia convocatoria ahora por la emergencia nacional. Entonces estamos hablando de jóvenes que están interesados en lo que le está pasando a nuestra sociedad. Marlene, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas cuál es el rol de nuestros jóvenes hoy en día, de nosotros? ¿Cuál es el rol que vemos en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los retos y los desafíos también que nos pone esta sociedad hoy en día? Bueno, yo creo primero que se habla mucho de los jóvenes como el futuro del país, cuando somos el presente también, ¿no? del país. Y desde ahí impulsamos, y desde acá impulsamos un montón de cambios. Y creo que hay algo que nos caracteriza, que es este sentido del propósito, que pareciera que tenemos más instalado o que ya nos arde mucho más por dentro que tal vez otras generaciones, ¿no? Entonces, claro, el generarnos bienestar económico, el cubrir nuestras necesidades económicas y de las personas que queremos, siempre es algo que está ahí y está bien que esté ahí. Pero de pronto eso comienza a no ser suficiente para muchos o muchas de nosotros, ¿no? A mí, de hecho, eso es algo que me pasó. Yo era abogada, era socia de un estudio de abogados, hice toda una carrera ahí y tenía algo así como asegurada la vida, ¿no? Y lo dejé para poner una startup, para de pronto ser emprendedora, que era algo que no pensaba. Y lo hice porque yo veía temas de género, lo veía desde el mundo corporativo, no se estaba haciendo y sentía que tenía entre una responsabilidad y un propósito de atender eso, ¿no? Y que si yo no lo hacía, yo no invertía mi propio riesgo, entonces o no se iba a hacer en ese momento o iba a tardar un poco más, ¿no? Entonces creo que fue ese propósito o esa semilla de hacer cambios, de impactar en la sociedad, lo que me animó a tomar ese riesgo y con lo que hace que yo me identifique mucho con estas generaciones que a veces llaman millennials, aunque yo estoy como en el camino del comienzo del millennial. Sí, exacto. Pero siento que igual somos nosotras todavía consideradas millennials. Yo agarro mi definición y ahí estoy, ¿no? Pero sí siento claro. eso, ¿no? Esa conexión con hacer un cambio, con cuidar, digamos, mis necesidades, pero que no es suficiente, ¿no? Hay que invertir. En el Perú está absolutamente todo por hacer. Acá podemos lograr y desarrollar cosas que en otros países o ya lo están o no tendríamos el mismo rol o la misma oportunidad, ¿no? Entonces... Totalmente, y que a veces se piensa que es como de valientes, y en realidad solamente está en el hecho de observar una necesidad y de ver lo que está pasando. Y Stefan, tú más bien nos podrías como contar y dar una definición de esta palabra que está muy, muy usada, el ser líder, liderazgo. ¿Qué es ser líder? ¿Qué significa el liderazgo? Bueno, es una de esas ideas que tú le preguntas a 100 personas y tienes 150 definiciones de lo que es liderazgo. Claro. Pero yo creo que en el fondo liderazgo es un verbo. Yo no creo en el sustantivo el o la lideresa. Yo creo que es una elección, ¿no es cierto? Y es tomar una decisión de comprarte una causa por la cual tú quieres dar todo para movilizar hacia una situación de mayor progreso y desarrollo. Yo creo que cualquier ejercicio de liderazgo real
lo que logra es que ese sistema que estás movilizando, ese grupo humano que estás movilizando, progrese. Llámese país, llámese organización, empresa, ONG, familia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es en el fondo cualquier ejercicio de liderazgo y que nunca es un proceso lineal, nunca es un proceso perfecto, no hay recetas precocinadas para hacerlo. Yo creo que en el fondo es un ejercicio de ensayo y error y de aprender en la cancha, haciéndolo. Y hay diferentes tipos de liderazgo, tipo un liderazgo clásico, adaptativo. ¿Cuáles son las diferencias de los liderazgos? A ver, si nos ponemos académicos, hay, digamos, distintas corrientes, por decirlo así, ¿no? Yo creo que hay, pero nuevamente, yo creo que al final cualquier ejercicio de liderazgo real apunta a ello. Dicho sea de paso, yo creo que la idea de liderazgo tiene dos elementos. Uno es movilizar, ¿de acuerdo? Pero la otra es haciendo que el grupo llegue a mayor progreso y desarrollo. ¿Por qué creo que esta distinción es clave? Porque muchas veces hemos visto personas que han movilizado. Hugo Chávez movilizó a Venezuela, Adolfo Hitler movilizó a Alemania, pero creo que al final, cuando tú ves los ejercicios de liderazgo y haces las sumas y las restas, esos dos sistemas que estos dos personajes trataron de movilizar, no estaban en una posición mejor que cuando empezaron, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la definición de liderazgo tiene dos elementos y esto es muy importante. Movilizar, sí, pero haciendo que al final el sistema que tú movilices esté en una situación de mayor progreso y desarrollo. Hay muchas personas en nuestra sociedad, en las organizaciones, que movilizan de manera muy silenciosa, haciendo que la organización progrese, o que el país progrese, o que las familias progresen, ¿no es cierto? Y no vienen con mucha farra, con mucha pirotecnia, ¿no? Con mucha verborrea, pero logran que los grupos humanos progresen. Para mí, esos son grandes ejercicios de liderazgo. Y dicho caso, en nuestro país hay muchísimos ejemplos. Y a ti, Estefan, cuéntame, ¿qué es lo que te movilizó a dedicarte a la metodología de liderazgo? Yo vengo del psicoanálisis, esa es mi raíz, ¿no es cierto? Y entiendo que los procesos humanos son complejos, no son lineales, hay muchas variables de por medio, y cuando tuve un cambio en mi vida y decidí hacer una maestría en administración, justamente para ver otros universos, caí en una clase que me cambió la vida, una clase donde se aprendía de manera netamente vivencial, experimental. Era muy angustiante estar en esa clase, porque era una especie de laboratorio social, en el fondo, donde había gente que estaba en las antípodas de cualquier idea, ideología, de países distintos, de ideas políticas distintas, en fin. Y el aprendizaje venía con mucha tensión, con mucha tensión. Y eso fue lo que me cautivó, porque me dijo, pero me hizo ver, acá hay algo que es muy cierto, y que es lo que se da en cualquier ejercicio de liderazgo. Cualquier ejercicio de liderazgo, de cambio de paradigmas, ¿no es cierto? Viene en el fondo con conflicto y con tensión. Y eso a mí me cautivó. Qué maravilla. Y este anuncio de la cuarentena que a todos nos ha tenido como en vilo y que nos tiene todavía sin saber qué hacer, que sabemos que tenemos que cumplir los protocolos y quedarnos en casa, pero también estamos con la necesidad de asumir retos y desafíos nuevos. Y para esta situación creo que las redes sociales pueden ser un gran aliado para nosotros. Y lo hemos visto, creo que los jóvenes ahora pueden impactar a través de las redes sociales de una manera súper positiva, creando algunas maneras, formas, voluntariados, movimientos para disminuir el contagio, para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Tú qué crees, Marlene? Cuéntame, por favor. En ese contexto, ¿cómo se sitúa el joven? ¿Cómo podríamos enfocar todos esos esfuerzos? Si tienes tantas ganas de hacer, ¿cómo podríamos enfocarlos? A través, tal vez, de las redes sociales. ¿Cuáles son los retos también que van a asumir de ahora en adelante los jóvenes? O sea, dicen ya, bueno, ya lo decían hace un tiempo, ¿no? Que las redes sociales son las nuevas pancartas, ¿no? Entonces, y en un contexto como en el que estamos ahora, eso es más relevante que nunca. De hecho, creo que lo vamos a vivir ahorita, ¿no? Con el Día del Orgullo, donde antes teníamos una marcha que cada vez congregaba más personas y que seguramente encontrará su forma
virtual, digamos, por lo menos en este año. Y a mí me gustó mucho algo que dijo Estefan, que lo voy a tomar, del liderazgo como decisión, ¿no? Y si a mí algo me ha dado esta cuarentena, digamos, un montón de retos, pero también, y cosas difíciles sin duda, y días buenos y días malos, pero también es la oportunidad de ver el desarrollo de iniciativas que no pensé en un momento posibles, ¿no? Me ha tocado ver muy cerca a mi vecino, digamos, que es un diseñador de modas, que de pronto paró y decidió empezar a cocinar para personal de Barranco, que es donde nosotros vivimos, y ahora, no sé, se están hablando de 1.500 almuerzos al día, ¿no? ¿Y cómo se recolectó la comida y las donaciones? Pues redes sociales. Entonces, y claro, fue finalmente una decisión que él tomó de hacer esto y luego decisión de escalarlo. Lo mismo, no sé si ustedes se acuerdan de Julio Balta. Él es un joven de Chimbote, que lo que hizo ahí nomás empezando la cuarentena fue pintar estos círculos amarillos afuera de las farmacias y centro de abastos con el metro y pico de distancia para que la gente no se aglomere, y cómo con una acción así de tangible y así de simple contribuyó mucho a ordenar por lo menos esa parte de su ciudad, ¿no? Y a veces lo que pasa es que pensamos, y yo también he estado ahí, o sea, yo creo que he estado a veces en ese momento de pensamiento, de que si no haces el gran cambio y no se te ocurre la gran idea que genere un impacto así súper tangible y mega potente, pues no vale la pena, ¿no? Y perdemos de vista que las pequeñas acciones, digamos, que individualmente podamos hacer, pueden generar grandes cambios, pero también que esas pequeñas acciones van a impactar en otras personas, sean muchas o sean pocas, y que eso va a ser potente. Y otra cosa en esa línea que está sucediendo es que estamos metidos en nuestras casas, pues, ¿no? Y en nuestras casas hay un montón de elementos con los que podemos hacer la revolución. Porque, sí, o sea, vivimos en un mundo donde hay unos roles que están claramente marcados y donde las mujeres tradicionalmente asumen mucha carga del cuidado de la casa, digamos, y de las personas que están las que viven ahí. Y los hombres, digamos, le dedican algunas horas, pero muchísimo menos, ¿no? Y ahora resulta que todos estamos en casa. Entonces, una gran revolución es empezar a hacernos cargo de lo que es esa convivencia, de asumir las tareas que nos tocan, sea ayudando a cuidar, aportando en cuidar o haciéndonos cargo de las tareas de limpieza, de cocinar, de comprar, etcétera, de tener una repartición equitativa. Ese solo acto genera una revolución, porque no es algo que tenemos instalado como sistema en nuestra sociedad y que nos genera un montón de perjuicios luego, ¿no? Entonces, como desde nuestros propios espacios podemos también generar cambios sociales de una envergadura importante. Totalmente, y aparte de eso también genera un poco de, a veces, conflicto emocional, ¿no? Estefan, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podríamos lidiar también con esa situación desde este espíritu de liderazgo que tenemos? ¿Cómo trabajar la parte emocional? Yo creo que el ejercicio de liderazgo requiere que tengas capacidad de tolerar los vaivenes emocionales tuyos y de otros. O sea, yo creo que ejercer liderazgo no es un trabajo solamente del cuello para arriba, racional. Es un ejercicio que involucra cabeza, ¿sí? Porque necesitas estrategia, evidentemente, pero también necesitas mucho corazón y mucho pulmón y mucho espíritu, ¿no es cierto? Entonces, creo que no es, no es algo, digamos, donde si eres una persona netamente racional te vas a sentir cómoda. Todo ejercicio de liderazgo en el fondo requiere cuestionar, ¿no es cierto? Cuestionar supuestos, paradigmas que se asumen como dados y que alguien tiene las agallas de empezar a cuestionar. Y eso empieza a generar mucho desequilibrio, mucho malestar. Lo mencionaba Marlene, ¿no es cierto? Esto puede empezar en el hogar, ¿no es cierto? Donde uno asume que hay ciertos valores o ciertos supuestos, ciertos roles que se dan por asumidos y de pronto empiezas a tener ciertas conversaciones que antes no tenías en tu casa. Y eso empieza a alterar el status quo. Existe el status quo. Entonces, lo mismo se da en las empresas, lo mismo se da en las sociedades, se está dando en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Con todo el tema de género, que a mí me parece tremendamente valioso que se cuestione. Entonces,
Yo creo que esas pequeñas vibraciones que hacen que un sistema empiece a cambiar ese status quo son muy necesarias en cualquier proceso de cambio. Y eso toca fibras y toca resistencias. Siempre. Y hay que trabajarlas. Tienes Va a toda haber la gente razón. que está a favor y va a haber gente que está en contra. Exacto. Y volviendo un poco a la definición del líder, es esa persona que es capaz de influir en el comportamiento de los demás. Pero creo que ese es el líder clásico. Como ahora estamos viendo un líder completamente distinto, ¿no? Ese líder que realmente está buscando saber la importancia del propósito. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque ahí está canalizando toda su pasión, toda su entrega, sus ganas de inspirar y de así movilizar a los demás. O sea, un líder ya no es el que solamente creo que busca que lo imiten, ¿no? Sino, o sea, este que está en una jerarquía mucho más arriba, sino más bien está adaptándose a lo que está pasando. Y Marlene, cuéntanos un poco, porque a veces hablamos acerca del cliché del líder, ay, escuchas esto del liderazgo, ¿no? De influir en los demás. Pero exactamente cuáles son esos rasgos, esas características que uno debe tener, esas aptitudes, actitudes que uno debe afrontar cuando se suscita esto, una situación de emergencia. Yo lo que voy a hacer es, o sea, voy a dar unas 4 palabras que yo son las que asocio cuando me dicen la palabra líder. Una es el propósito, o sea, para mí el sentido de propósito creo que le genera una gran distinción. Es como la diferencia entre ser bueno en algo y ser excelente en algo, ¿no? Entonces, ser excelente en algo es porque hay algo más interno que te motiva, y yo lo identifico mucho eso con el propósito y con un propósito social además. Otra palabra que asocio es la disrupción, y creo que Estefan también lo mencionó, porque esto pasa por cuestionar, ¿no? De cuestionar cosas que no es la capa de encima, sino cuestionar paradigmas que tenemos totalmente arraigados y con un deber ser que nos han enseñado antes que nos pudiésemos dar cuenta que nos lo estaban enseñando, ¿no? Entonces tiene que ver con, nos va a tocar, y en la medida que más nos duele o más nos incomode, es porque más fibra estamos agarrando. La tercera palabra que asocio es, y ahí me acerco a mis palabras más fuertes, es empatía, que va mucho de la mano de la disrupción y de cuestionar, y empatía para poder sentir una realidad y validar una realidad que no es nuestra, ¿no? Acabamos de pasar por, o estamos también pasando todavía por lo de George Floyd, el racismo, la discusión que esto genera hacia la interna. Venimos de un par de semanas donde en Perú estamos hablando muy duro de acoso sexual, ¿no? Y hay mucha incomodidad y se están confrontando mucho. Esto en redes sociales se ve. Y vemos ya muchas personas que están pudiendo hacer ese ejercicio de empatía y otras que todavía están muy lejos. Y muy cerca esa empatía, para mí, digamos, la cualidad o la palabra que más identifico de un líder o de una líder, y lo que más admiro es la humildad. Porque justamente creo que la persona que está en este rol de liderazgo no es una persona que está buscando que la vean o que la imiten. Creo que ahí como que rompe. Yo a las personas a las que identifico como que sigo, que aprendo más que seguir en realidad, es esta capacidad de ser humildes, ¿no? Que les parece, que pareciera que le emanan tan innatamente, eh, y que me parece sumamente valiosa, que creo que es justamente lo que hace esto que tú has dicho, Patricia, ¿no? O sea, ponerlos encima, pero encima no en un nivel jerárquico, ¿no? Sino en una forma como de espíritu, no sé. Totalmente, totalmente. Y eso también es lo que aprendemos, Estefan, de los alumnos, ¿no? Que es el aprendizaje también que nos dan ahora, por ejemplo, de tu lado, desde el lado de la docencia, ¿no? ¿Cómo los ves ahora los jóvenes? ¿Cómo ves cómo se involucran ahora? Mira, justo estaba pensando, cuando hacías la pregunta, pensaba en lo que mencionaba Marlene de su generación, ¿no? De los millennials. Yo soy generación X. O sea, y miro el mundo con ciertos temas, ¿no? Propios de mi generación, de la historia que le tocó a las personas y yo lo que veo en la juventud de ahora es algo tremendamente valioso. Bueno, veo lo que siempre se ha dado en la juventud, que es la libertad, la ilusión, todavía no hay cinismo, veo la vitalidad en la juventud, y yo creo que esos son atributos universales maravillosos, y que todas las
todas las sociedades, los grupos de juventud han tenido. Pero yo lo que veo, por un tema de coyuntura, es que la juventud de ahora tiene valores que antes la gente de mi edad, de mi generación, no tenía. Por ejemplo, el medio ambiente, ¿cierto? Yo creo que el tema del medio ambiente es un tema fundamental justamente para la sostenibilidad y el progreso de la humanidad. Creo también que el valor de la diversidad, y no como un tema, un floro, digamos, de la boca para afuera. Yo creo que cada vez más estas generaciones realmente valoran la diversidad. Y acá quiero hacer un señalamiento que a mí me parece fundamental. El Perú es un país de todas las sangres, como decía Arguedas. Y yo creo que nuestro activo más potente es la diversidad. Y justamente, y paradójicamente, nuestro pasivo más grande es nuestro racismo. Entonces, yo creo que tener en mente la potencia que tiene la diversidad, ¿no es cierto?, en nuestro país. Es nuestra fortaleza, ¿no es cierto? La diversidad, totalmente. Y ya no basta con tal vez reconocerse como racista, sino también ser antirracista. O sea, ya tenemos que tener una posición activa sobre esos temas. Y ese valor de la diversidad a mí me parece tremendamente importante, y no solamente por un tema de raza social, de dónde vienen tus ancestros, sino también un tema de valorar la diversidad sexual, la diversidad religiosa, la diversidad política. Yo creo que todos esos ejercicios de tolerancia solamente nos enriquecen como sociedad, nos hacen dialogar más, nos hacen cuestionar más supuestos que antes asumíamos por dados. Yo creo que es tremendamente potente la diversidad para el progreso de una sociedad como la nuestra. Totalmente, muchísimas gracias, chicos. De verdad, ha sido para mí también, como he podido no solamente poner mis palabras como en práctica, a través de lo que ustedes como afirmando todo lo que dicen, sino no me siento también tan perdida, sino me siento acompañada en este camino duro, en este momento más que nada el que estamos viviendo. Ya están las preguntas, han llegado las preguntas de toda la gente que nos están viendo desde las redes sociales, en todos los streamings y live stream y todo. Y una de las preguntas es, ¿cómo podemos derrumbar estas frases que se escuchan y se dicen y que escuchamos peyorativamente de los demás? De repente tal vez en el tema de racismo, que también a veces lo escuchamos dentro de casa. ¿Cómo podemos hacer para acabar con esto? Marlene, Stefan, cualquiera de los dos, quien quiera compartirnos su experiencia. De repente voy yo. Dale. Voy a hacer un paralelo con los temas de género. O sea, yo comunico mucho y trabajo hablando de igualdad, hablando de la igualdad de la mujer, que es y hablando de discriminación de la mujer, que son temas que también generan muchísimas resistencias, y hablo muchísimo también, sobre todo muy recientemente, de acoso sexual, ¿no? Y me meto en estas discusiones. El tema es cómo me meto. A mí digamos, una de mis grandes mentoras me enseñó e insistió mucho en que mi tono sea siempre propositivo. Y creo que es lo que me ha permitido y me sigue permitiendo dialogar, ¿no? Que por supuesto no significa que no quiera salir, digamos, a vociferar que estoy en contra, pero creo que si no lo haces desde un tono propositivo, que parte de la empatía, de entender que la otra persona no sabe o no entiende o no tiene la información que tú tienes para pensar algo distinto, rompes. Entonces, partes de responder a muchos porqués que esa respuesta resistente que te están dando tiene entrañada, ¿no? Y creo que con el racismo pasa lo mismo. Yo enseño también en la universidad, enseño pregrado y posgrado, enseño a mucha gente que de repente nos está escuchando, y enseño igualdad. Entonces en mi clase me han dicho, pero el racismo acá en el Perú ya no existe, ¿no? Y claro, la semana siguiente salió justo en Perú un comercial racista. Entonces, es cómo haces empatía con eso y cómo empiezas a construir propositivamente a partir de ahí, que pasa por una habilidad de escucha, ¿no? ¿Y qué herramientas podríamos tener para poder derrumbar esas brechas, ¿no? Que pasa con el racismo, con el clasismo también. Stefan, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son esas herramientas? Yo creo que es educación, educación, educación. Yo creo que la gran trinchera para combatir ese tipo de males está en la educación.
Y cuando hablo de la educación, no solamente estoy hablando de la educación en el aula, por supuesto que sí. Yo creo que los maestros justamente somos, y me incluyo porque enseño, eh, somos agentes de cambio justamente por eso, porque tenemos el honor y la posibilidad de cambiar mentes y corazones, ¿no? Pero no solamente creo que es una labor de los maestros y los profesores universitarios, en fin, cualquiera que está en un aula trabajando con alumnos. Creo que también es una labor de los padres. Creo que los padres también tienen una labor fundamental de parar esto. Y creo que también la ciudadanía en general. Yo creo que cuando uno escucha, y acá es donde venimos con el tema de entrar en situaciones emocionales complicadas, nosotros muchas veces escuchamos, y ahí tenemos por un instante en la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos esa disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me compro el pleito o no me compro el pleito? ¿No? ¿O me hago loco? Y yo creo que hacer esos pequeños ejercicios donde dices, me voy a comprar el pleito, yo sé que me van a cuadrar, que no voy a caer simpático, pero me voy a comprar el pleito. Yo creo que eso es necesario, empezar a comprarnos el pleito de que cuando escuchamos algo que es racista, preguntar, decir, oye, ¿por qué? Empezar a tratar esos paradigmas. Creo que lo peor que podemos Desaprender, ¿no es cierto? También, hacer, desaprender. ¿no es cierto? Creo que lo peor que podemos hacer muchas veces es hacernos los locos, ser condescendientes con eso. Entonces, Exacto. pero yo creo que es un tema sistémico, y cuando digo sistémico es algo que involucra a muchos agentes, padres de Y yo familia, te quiero educadores. sumar a tu respuesta lo multidisciplinario que puede ser todos los rubros en este sentido, ¿no? Y lo transversal que puede ser. Me pasa ahora en mi experiencia en Aprendo en Casa, ¿no? Tratar de involucrar el arte en la educación, para mí ha sido realmente un esfuerzo titánico hacer entender al público la importancia del arte, ¿no? No solamente como un medio de entretenimiento, sino también desde mi experiencia y desde mi propósito de un medio de poder trabajar los valores que realmente se nos están escapando de las manos por esta modernidad, el valor de la familia, el respeto, el realmente eh, ser conscientes de que tenemos derechos democráticos, pero que también tenemos obligaciones. Entonces creo que eso también es lo que hace el arte, te visibiliza, te cuestiona, y eso es empoderamiento, autoconocimiento desde mi punto de vista. Entonces, creo que también es integral, es todo, es desde tu rubro, desde el mío, desde todos los oficios, desde todas las edades, para dejar de repetirnos, creo que es lo más importante. Otra pregunta que viene es cómo podemos fomentar la empatía en la sociedad, porque sí hablamos de estas herramientas, pero cómo podemos fomentarla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estefan, Marlene, cuéntenos. Yo quiero tomar un poquito, o sea, para enlazar con esta pregunta. Me gusta mucho esta conversa porque creo que ha seguido una línea bien bacán y además las preguntas nos siguen llevando por esa línea. Y esta necesidad, hablábamos como de los jóvenes, que una de las marcas hoy en día es este sentimiento de propósito. Y esta pregunta última que hicieron, y que Estefan respondió, hay cosas en las que tenemos que comprarnos el pleito, ¿no? El racismo es una de esas cosas, el acoso es una de esas cosas y otras tantas, ¿no? Y son acciones literalmente del día a día, ¿no? Pensamos mucho en cómo hacer los grandes cambios, pero la verdad es que el comentario o el chiste o el meme que te mandan por el WhatsApp y no lo contestas es una oportunidad perdida de hacer un cambio, ¿no? Y abundan, digamos, en solamente los dos temas. Entonces hay cosas que no hay que estar a la pasiva, sino que hay que salir a buscar. Y la empatía creo que es un ejercicio y una de las armas, o una de las, esa palabra armas, una de las herramientas que yo trabajo mucho en mi trabajo con otras personas, es el ponerte en los zapatos del otro, que tiene que ver con la definición de empatía, pero literalmente de ponerte. Es decir, tú tienes una historia y si hay dos personajes en esa historia, van a haber dos ángulos. Entonces, ponte en el otro. O sea, ponte en el otro y literalmente narra la historia desde esa perspectiva y piensa qué es lo que la persona que está ahí puede estar pensando, qué es lo que puede estar viendo, qué es lo que puede estar escuchando,
qué es lo que puede estar sintiendo, ¿no? Es como si dibujaras por lo menos la parte superior de un muñeco o una muñeca y literalmente te enfocas en la cabeza, en los ojos, en los oídos y en el corazón, ¿no? Mm. Y a ver qué descubres y qué de nuevo ves con eso. Es una herramienta, entonces cada quien podrá obtener los resultados de eso y luego verá qué hace con esa información. Exacto, me gusta esto de ponernos en los zapatos del otro, que ahora he escuchado mucho desde donde estoy, he escuchado más bien zapatero a tu zapato, que es todo lo contrario, es más bien quédate donde estás y no te muevas de ahí. Y creo que ya de eso ya no debe existir, porque todos estamos mm, dispuestos a moldarnos en cualquier horma, porque si somos así de positivos y si somos así desde mi punto de vista, jóvenes de agente de cambio, somos capaces de realmente que el cambio de la sociedad no sea algo ideal, sino sea algo acción. Y yo me dedico a hacer acción. Entonces, eso. Estefan, tú cuéntanos, ¿cuáles serían esas formas? ¿Cómo Mira, podemos fomentar esa empatía? yo creo que la empatía, Ujú. si bien es algo que se puede aprender en la vida, creo que también los primeros años son fundamentales y por eso creo que todos los esfuerzos de políticas públicas que ayudan a a la primera infancia, creo que son fundamentales. Entre otras cosas por eso, ¿no es cierto? Creo que los chicos, chiquitos, cuando tienen Ujú. esos vínculos, ¿no es cierto? Esos primeros vínculos que los marcan, ¿no? Es ahí donde uno puede ir trabajando la empatía, ¿no? Donde un padre, una madre, un educador puede, digamos, ser muy sensible a lo que siente el chico o la chica, y Ujú. ese chico o chica aprende que aquello que él siente, otro se lo puede reflejar, ¿no es cierto? Otras personas pueden sentir lo que yo siento. Y ese aprendizaje, ¿no es cierto? Yo creo que es un aprendizaje que uno puede llevar por el resto de su vida, ¿no es cierto? Esa Ujú. capacidad, lo que decía Marlene, ¿no? Esa capacidad de resonar con otro, ¿no? Que el dolor de otro tú también lo puedas sentir en la guata, ¿no es cierto? Yo creo que esas Exacto. son cosas que uno puede ir aprendiendo. Esos primeros años creo que son fundamentales para poder incorporar eso con más Y facilidad. ese compromiso que tú dices de los chicos, que se ve a veces muy, muy presente el liderazgo de los niños en la casa, ¿no? ¿Cómo poder fomentar ese liderazgo y no más bien sentir tú no te metas, tú eres un chico, no sabes de la realidad social, no sabes lo que está pasando? De repente, y lo hemos visto en cuántos reportajes a niños realmente que a veces son dirigentes y que llevan a veces la voz de toda una comunidad. Entonces, ¿cómo Totalmente. podemos reforzar ese liderazgo de pequeño? Yo creo, yo creo que fomentando la conversación, yo creo que Mm. uno debe estimular la curiosidad de los chicos, la curiosidad, así como hablábamos de la vitalidad y la ilusión, Mm. curiosidad y la capacidad de asombro de los niños. Es un tesoro que no podemos desperdiciar. Y cuando los padres estamos malhumorados, llegamos de la chamba cansados, qué sé yo, y viene el chico y te hace una pregunta y dice, cállate, no tengo tiempo, qué sé yo, Mm. es terrible, es desgarrador, ¿no es cierto? Porque estamos cortando, ¿no es cierto? Algo que es realmente maravilloso, que es la capacidad de asombrarse, de curiosidad. Yo creo que uno debe engancharse con la curiosidad del chico y decir, no sé, descubrámoslo juntos, ¿no es cierto? Entrar en esa complicidad con el chico, ¿no? Donde hay siempre una búsqueda del conocimiento, de hacer preguntas, no asustarnos con las preguntas, de todo tipo, ¿no? Preguntas incluso incómodas. Yo creo que hay que saber recibirlas. Ujú. Perdón, me fui. Sí, es que estoy recibiendo las preguntas. Tienes toda la razón, este, Stefan. Ahora hay que buscar estas herramientas para poder apoyarlos. Yo dando un poquito desde mi experiencia y sumando lo que tú dices, creo que el hecho de captar su atención, de poder em, ser una imagen en la televisión donde ellos encuentren esta confianza. Yo quiero darles un poquito del alcance de que cuando recibo estos mensajes de los chicos en mis redes sociales, no solamente felicitándome con tanto respeto, que están atentos, que están presentes, están siguiendo sus tareas, me mandan sus tareas también. También tengo otro tipo de mensajes donde encuentro que hay un niño, hay un joven
bastante solitario, bastante, hasta cierto punto, sin atención. Es ahí donde yo veo y me comprometo y me responsabilizo por esto y los derivo a psicólogos, a ONGs para que los puedan apoyar, porque tal vez no encuentran ese apoyo en casa, ¿no? Cada uno, yo sé, en la casa tenemos múltiples ocupaciones y más ahora, ver la forma cómo subsistir, pero también sabemos que el abandonarlos en este momento es crucial, porque ellos están viviendo en esta etapa formación, su propia formación. Esto para ellos va a marcar una etapa importantísima en sus vidas, como para nosotros fue, o para ti, Estefan, de repente el terrorismo, para nosotros el post-terrorismo, o sea, estamos viviendo etapas que realmente cambian y que van a hacer que las cosas no sean las mismas y que nosotros no seamos los mismos. Entonces, desde mi lado también pedirles a los padres que no los abandonen, no solamente en el proceso del académico, de que los acompañen a ver las tareas, sino de su sentir, de qué están sintiendo, qué los está movilizando. Se sienten tristes, están llorando por las noches, de no ver a su hijo tal vez como esta persona que solamente hay que darle comida, bienestar, salud y dejarlo ahí tranquilo, sino es un ser vivo que realmente tiene esta necesidad de expresarse y de crear y que se está formando. Entonces, no solamente dediquémonos en el tema de cubrir todas sus necesidades básicas, educación, salud, sino más bien espirituales y emocionales y tratar de elevarlas y visibilizarlas. Y es la única forma, el diálogo, volvemos a la empatía, volvemos al respeto, a que lo que está importante es adentro, dentro de casa. Y lo demás va a ser formativo, pero lo constructivo, la parte de construcción social está dentro de casa. Y creo que eso es lo más importante. Algunos comentarios finales, ya estamos llegando al final de este CADEX maravilloso que nos ha reunido. Algo que quieran cerrar y decir ustedes, Estefan, Marlene. Dale, Marlene. Además somos vecinos, yo también soy barranquino, estamos acá al costado. Ven, ahí en el barrio, en el barrio. Ahí, yo me quedé mucho pegada a... Porque para mí el liderazgo o vivirlo es relativamente nuevo, ¿no? Yo creo que, que por mucho tiempo no me consideré líder, no sé si me lo considero ahora, pero soy consciente, digamos, de que tengo un rol y de que efectivamente cuando empiezo con esto, llevo a gente a un punto distinto. Y empaticé mucho con esto que Estefan dijo de que es una decisión, ¿no? Yo siento que tomé una decisión cuando decidí empezar a hacer lo que hago y que cada día decido continuar haciendo lo que hago. Y hay un cuento, y con esto voy a cerrar, es un cuento que habla del rey de la India. Y hay el rey de la India, no sé si conocen este cuento, pero porque lo cuenta François Vallée en estos cuentos que tiene. Ponen François Vallée, rey de la India, y sale. Y tiene un pájaro, este rey, que vive en una jaula de oro, ¿no? Y el rey le da todo lo que el pájaro quiere, el rey se lo da, pero el pájaro quiere una cosa que es su libertad. Y eso es lo único que el rey de la India no le da. La cosa es que al final de la historia, les voy a hacer así no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero el resumen. Pero el pájaro se libera, y cuando se libera, le dice al rey esta frase, ¿no? que la anoté para hoy día, que es: la libertad no es una flor que se pide, la libertad no es una flor que se toma. Y entonces cuando Estefan dijo esto del liderazgo como una decisión, yo cambié la palabra libertad por liderazgo, ¿no? Entonces el liderazgo no es algo que se pide, sino que es algo que se toma. Y nos va y los líderes, digamos, creo que podemos serlos todos y todas. Lo que cambiará será el ámbito, y desde casa podemos incluso serlos también, ¿no? Pero pasa por tomar la decisión, creo que es con lo que más me quedo de esto, y ser consciente, seguir para adelante, ¿no? Totalmente. Estefan, ¿tú? Yo lo único que quiero, con lo que me quiero despedir, es como un mensaje a los muchísimos jóvenes que nos están escuchando, y decirles
que el Perú realmente necesita ese espíritu, digamos, esa vitalidad, ese empuje, esa capacidad de emprendimiento que también viene con la juventud. Y creo que, y tomando también lo que dice Marlene, creo que la juventud también viene con libertad. Y creo que es maravillosa la posibilidad de vivir la vida, de explorar, de viajar, de tomar distintos trabajos, de cambiar de profesión, de realmente vivir la vida con libertad. No vivir la vida que se espera de que vivas, sino la vida que tú quieres vivir. Y atreverse a hacer eso. Yo creo que cuando uno es dueño de su auténtica, es mucho más fácil ejercer liderazgo. Porque muchas veces el liderazgo te lleva a la soledad, te lleva a tomar decisiones que van en contra de muchas cosas. Y si tú tienes las agallas, si has podido vivir una vida con libertad, esas decisiones difíciles van a ser más fáciles de tomar. Eso por un lado. Y por el otro mensaje con el que me quiero despedir es el de resistir el cinismo. El cinismo a veces llega en la vida cuando uno va volviéndose mayor y va entrando y va viendo las complejidades de los sistemas y empieza a desmoralizarse y decir, no puedo. Yo creo que hay que resistirnos al cinismo. El cinismo es un veneno, ¿no? que malogra el alma. Y yo creo que vivir con ilusión, con optimismo, con esperanza, sin caer en lo fácil, ¿no? Sin ser light, sino vivir con ese sentido de posibilidad, es tremendamente valioso. Y ojalá que los chicos que nos están escuchando puedan quedarse con ese pequeño mensaje. Totalmente, Estefan. Resistirnos también a la comodidad, ¿no? Es muy fácil ponerse cómodo y dejarse llevar como si fueras un cardumen, una veleta así y nomás te dejas llevar, pero también invitamos a todos los jóvenes que nos están escuchando a que por favor, hoy es el momento, ¿sí? Tú que me estás escuchando, hoy es el momento. Y nacemos donde nos necesita. Entonces, si tienes alguna necesidad de poder impactar en la sociedad, de poder hacer el cambio desde tu entorno, desde tus posibilidades, hazlo, porque estamos aquí por algo y ese es nuestro propósito. Y si no lo encuentras, en el camino, te lo aseguro de corazón, los vas a encontrar. Muchísimas gracias a Estefan y a Marlene por estar aquí con nosotros, de verdad, ha sido en lo personal y de seguro también a todo el público muy inspirador, toda su experiencia y todo su aprendizaje en este tiempo. Y